16 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales, vamos a hablar de educación. Vamos a hablar de educación porque hoy el Instituto de Educación de la Universidad CLAE va a hacer un conversatorio, exposición titulado Liderar es transformar, experiencias y reflexiones desde las voces de sus protagonistas. Entre los profesores que van a estar allí está invitado Pedro León Vivas, doctor en Educación y Sociedad, magíster en Educación Superior, con actividad, tengo entendido que en Bulgaria, en España y en Argentina, especialista en ese tema de liderazgo educativo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto para mí estar aquí esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es el liderazgo educativo? ¿Por qué es importante hablar de él? Bien, entiendo que el liderazgo educativo es importante porque es un factor fundamental de la mejora de la escuela. Y cuando me refiero a mejora de la escuela, me refiero a mejora en los aprendizajes de los alumnados, me refiero a mejora en los climas escolares, me refiero a mejora en el desarrollo profesional del equipo docente. Por esa razón considero que el liderazgo escolar y estudiar el liderazgo escolar, poner en agenda el liderazgo escolar es fundamental para poder desarrollar las instituciones educativas y mejorar sus resultados. ¿Pero quién tiene que ejercerlo? ¿La institucionalidad del país en materia educativa? ¿Cada centro de estudios? ¿Cada maestro? Bueno, creo que hay un trabajo que atraviesa todos los estamentos. Por supuesto, si hablamos del sistema educativo no podemos obviar el rol que tienen las instituciones estatales al respecto, los ministerios de educación en particular. Ahora bien, también hay un factor escuela que es ineludible. La mejora es fundamentalmente un trabajo que se da dentro de la escuela. La escuela es el epicentro de la mejora, es el centro desde donde se construyen los procesos de mejora, por supuesto enmarcados en un contexto normativo que puede generar condiciones. Pero es la escuela y el liderazgo particularmente de los directivos quienes se apropian de esas normativas y las retrabajan al contexto de la escuela y generan esas condiciones internas que mejoran los aprendizajes. Volviendo al principio de la pregunta, creo que es un rol que atraviesa a todos, pero ineludiblemente el rol de los equipos directivos es clave en estos procesos. Porque en Uruguay está en cuestión qué tanta autonomía tiene que tener cada centro educativo. ¿Cuál es la experiencia internacional? Bien, y en Argentina también, en este momento hay un proceso de puesta en diálogo de una nueva ley de educación donde pone esta cuestión de la autonomía. ¿Y hacia dónde apunta esa nueva ley? ¿Perdón? ¿Hacia dónde apunta la nueva ley? ¿A darle más autonomía a los centros? A darle más autonomías a los centros, porque justamente poniendo el centro como unidad de la mejora, requieren algunas cuestiones de autonomía para poder adecuarla a su equipo directivo, adecuarla al contexto, adecuarla a las características particulares de su alumnado. Una de las cosas que se plantea en esta charla es intercambiar experiencias positivas, ¿no? Casos concretos de liderazgo. A veces acá nos pasa, ¿no? Que nos enteramos de alguna maestra o algún docente que a través de alguna situación diferente logró resultados positivos con los alumnos. Ese es el objetivo, como encontrar esos puntos y tratar de que se repliquen en otros centros. El objetivo de la actividad de hoy va justamente en hacer visible experiencias que han tenido éxito en sus contextos, en el contexto aquí uruguayo, en el contexto de Chile y en el contexto de Argentina. Experiencias que han logrado transformaciones internas potentes de la escuela y todo en beneficio de su alumnado. No nos olvidemos que ese es el objetivo final, fundamental, que nunca hay que perder, ¿no? Y entendemos que estas escuelas que hoy van a comentarnos sus experiencias han puesto en el centro, han puesto a su alumnado, sin duda. ¿Podemos hacer algunos ejemplos de las que se vayan a presentar hoy o otras que usted conozca que le resuenen especialmente para poder comunicar la idea? Por ejemplo, un liceo de Argentina que tradicionalmente la escuela de nivel medio, las asignaturas están fragmentadas, es decir, por un lado va historia, por otro lado va la geografía, por otro lado va la biología, por ejemplo, generan proyectos interdisciplinarios que atraviesan esa fragmentación de asignaturas y el alumnado puede tener una visión más integral de los conocimientos que cada una de las materias por separado. Ese es un ejemplo, lo que podríamos llamar como integración curricular, la integración de contenidos. Otro ejemplo
puede ser el hecho de la evaluación. El alumnado, de trabajar de manera individual, pasó a trabajar todo el tiempo en equipo. La escuela tradicionalmente está pensada para trabajar de manera individual, aunque eso está cambiando en estos momentos. Pero en esta escuela lo que lograron es que trabajen de manera permanente en equipo. Por lo tanto, los estudiantes que participaban de esos equipos podían hacer coevaluación. Entonces instrumentaron la coevaluación. Ya no solo el docente quien evalúa al final, sino que también evalúa el docente, pero también evalúan los estudiantes y se autoevalúan y se coevalúan. Otra experiencia, el docente salió del pizarrón, salió de ser el centro de la enseñanza, generalmente estando en el pizarrón, y pasó a trabajar con los estudiantes en cada uno de los equipos. Eso por nombrar algunos cambios que en términos de la educación tradicional son cambios potentes, son cambios paradigmáticos. Pero algunos de ellos, por ejemplo, la coevaluación, el ejemplo del medio, el de la coevaluación, requieren, acá en Uruguay creo que no se podría, no creo que un director de escuela pudiera hacer eso sin una autorización de arriba, digamos. La autonomía que hay es mucho más limitada, me parece. Comprendo, pero bueno. ¿Eso dónde ocurrió en Argentina? Esto es un poco también la idea de este seminario o de este conversatorio, justamente es poner en agenda este tipo de prácticas. Este ejemplo que yo traía es justamente de una escuela de Argentina que está trabajando en esta línea. Pero entendemos que si nosotros buscamos en nuestros adolescentes que asuman una responsabilidad mayor por sus aprendizajes, este tipo de prácticas pone en ejercicio esa mayor responsabilidad. Entonces, hacer visibles estas experiencias, es decir, estas experiencias existen, no son escritos por expertos alejados de las escuelas, sino que surgen desde las propias instituciones. Entonces, poner eso, hacerlo visible, mostrarlo en el contexto de este conversatorio, bueno, esperamos que tenga un efecto derrame, vaya contagiando y vaya motivando a directivos y, ¿por qué no?, autoridades a encaminarse en este sentido. Ahí te quería preguntar justamente si hay alguna autoridad que vaya a estar presente o que haya sido invitada como para Entendemos escuchar. Que sí, han sido invitados autoridades y esperemos que puedan asistir y poder dialogar con ellos y mostrarles este tipo de iniciativas y los efectos que tienen, que son realmente muy interesantes. Cuando uno estudia qué pasa en el alumnado, qué pasa con el profesorado, a partir de instrumentar estas experiencias, realmente es muy significativo el efecto que tiene. ¿En qué sentido? ¿En el rendimiento también? En distintas aristas. Por ejemplo, cuestiones de deserción. Uno cuando estudia estas escuelas que han hecho este tipo de iniciativas, observa disminuciones en los niveles de deserción escolar, que entiendo que aquí es un problema. Importante. En Argentina también lo es, ahora ha bajado un poco esos índices, pero estas experiencias contribuyen a bajar la deserción escolar. Estas experiencias también confluyen en la mejora de los aprendizajes más integrados. Estas experiencias también tienen un efecto en el profesorado, en los docentes. Los docentes se ven más motivados, se ven más involucrados en el desarrollo de este tipo de experiencias. Es decir, hay como un efecto multidimensional cuando empieza realmente a cambiar de manera sustantiva la escuela. ¿Tienen o tenés puntualmente estudiado o más o menos visto el sistema educativo en Uruguay? ¿Cuáles son sus logros y sus falencias? No, lamentablemente no he podido estudiarlo en profundidad el sistema educativo en Uruguay, pido disculpas por ello, y no podría dar una opinión fundada de la situación. Pero entiendo que, por ejemplo, en cuestiones de resultados, de deserción, bueno, hay trabajo pendiente y creemos que poner la escuela, los liceos, aquí se llaman liceos, a mí me sale naturalmente escuelas, pero hay que poner los liceos como el centro de la mejora, nos parece un factor que puede llegar a contribuir a potenciar los resultados del alumnado, los resultados de la escuela y también las motivaciones de los docentes, que creo que es otro punto que no hay que olvidar, ¿no? El equipo docente motivado genera
mejores resultados que si no lo está. Trabajan en Bulgaria y en España. ¿Qué se hace en los liceos de esos países que sería una buena experiencia que pudiéramos copiar por buena, digamos? Bien. Por ejemplo, en Bulgaria, por razones afectivas, tengo mucho contacto con un liceo que se llama José de San Martín, en Sofía, Bulgaria, y allí justamente trabajan en proyectos, es decir, materias integradas, metodologías activas, donde el alumno participa activamente en el desarrollo de sus aprendizajes, pero el trabajo por proyecto es como un denominador común en esa escuela. Bueno, acá hay instituciones que lo aplican, como centro de su su sistema educativo, el trabajo por proyectos, ¿no? Me han comentado, y entiendo que es la línea por la cual hay que trabajar, digamos. La tradicional fragmentación de saberes yo creo que ha llegado a un límite de sus posibilidades, y hoy, digamos, siempre digo esto, ¿no? Cuando un estudiante va a trabajar, no dice voy a aplicar la unidad número 1 de matemática o la unidad número 2 de biología de cuarto año, sino que pone en juego determinadas competencias, y ese tipo de metodologías justamente contribuyen al desarrollo de esas competencias. Fue un proceso de discusión que dimos hace algunos años con cambios en la malla curricular en la formación, y se avanzó precisamente en la metodología de la enseñanza por proyectos y la evaluación de las competencias, dejando un poco atrás las asignaturas, o por lo menos cómo se trabajaba en ese sentido. Ahora, la duda que me surge es cómo se trabaja este concepto de liderazgo en centros, pueden ser escuelas, pueden ser liceos. Nosotros tenemos la escuela para primaria, el liceo para secundaria, en contextos donde hay problemas que van mucho más allá de lo educativo, ¿no? Acá hablamos de escuelas o liceos donde hay problemas, por supuesto, de asistencia, de deserción, de balaceras en los barrios donde ocurren, de chiquilines que de repente llegan con hambre, donde tienen que faltar porque tienen que aplicar el sistema de cuidados. ¿Cómo se construye eso de liderazgo desde, por ejemplo, en liceos donde además el director del centro tiene que trabajar con equipos docentes que de repente están un par de horas ahí, tienen que correr hacia otro lugar, digamos? ¿Cómo se forma directores o docentes que puedan trabajar en contextos así desde ese concepto del liderazgo? Muchas gracias por la pregunta, porque justamente la evidencia internacional, que ya lleva acumulada muchos años, muestra que cuanto más se fortalece el liderazgo en esos centros, donde más impacto genera. El liderazgo es más necesario en aquellos centros que presentan vulnerabilidades como la que tú nombrabas recién. Por lo tanto, cuanto más fortalezcamos el liderazgo directivo, cuanto demos a los directoras y directores la posibilidad de desarrollar un proyecto educativo contextualizado, la posibilidad de desarrollar a las personas que están presentes en ese contexto educativo, la posibilidad de generar entornos, climas que favorezcan el desarrollo de las personas y monitorear los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cuanto más demos esas posibilidades